Buenas noches. Vamos a bajar el volumen. Contento una vez más de estar con ustedes y la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Agradezco a los hermanos que ya están haciéndose presentes por allí, Waldina, Miguel, que están dando vueltas por ahí. Gracias por acompañarnos. Yo les digo que cuando paso al Facebook para ver quiénes están, a veces no puedo ver a todos. Hay algunos que mandaron saludos y no los alcanzo a ver porque la lista se va moviendo, va pasando. O sea, no se sientan ofendidos si a alguien no le doy sus correspondientes saludos. Pero en primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repasar el último tema que vimos la última vez. El último tema que vimos, que fue un cordero y un macho cabrío. Quiero aclarar un poquitito que estos temas se han hecho en inglés y luego se han traducido al español, pero la traducción perfecta sería un carnero, ¿no? Y un macho cabrío. Sería la mejor traducción. Bueno, vamos a repaso del último tema. Primera pregunta, descripción y significado de la primera bestia que aparece allí en el libro del profeta Daniel capítulo 8. En el libro del profeta Daniel capítulo 8. Segunda pregunta, descripción y significado del segundo animal, de segunda bestia. Muy bien. Tercera pregunta, características del cuerno pequeño. Características del cuerno pequeño. Cuarta pregunta, ¿hasta cuándo durará el ataque al pueblo del Dios y su ley? ¿Hasta cuándo durará ese poder perseguidor? Quinta pregunta, ¿para cuándo serán estas cosas? ¿Para cuándo eran estas cosas? ¿Para cuándo eran estas cosas? Entonces vamos a la primera pregunta, descripción y significado del primer animal. Y allí en Daniel capítulo 8, versículo 3, nos habla que había un carnero que tenía dos cuernos, y aunque uno era más largo que el otro, el más largo creció después. Y eso es paralelo al oso que se levantaba más de un lado que del otro, es paralelo a los pechos de plata de la estatua de Daniel capítulo 2, que es Medo-Persia, ya lo hemos visto, que es Medo-Persia. Ahora, descripción, la segunda pregunta es descripción del siguiente animal. Y ahora vemos un macho cabrío que viene corriendo sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Ese macho cabrío tiene un cuerno notable entre sus ojos, para que tengan una idea. Este es uno de los cuernos que se usaban en los rituales del pueblo de Israel, pero no soy experto para usarlo, es algo que la gente lo usa con respeto, así que con respeto lo guardo, ¿no? Pero tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este macho cabrío es paralelo al leopardo de 4 cabezas con 4 alas de Daniel capítulo 7 y es paralelo a los muslos de bronce de la estatua de Daniel capítulo 2. Es el reino de Grecia, la velocidad de Alejandro Magno, un animal ágil, leopardo, con 4 alas en Daniel 7, y aquí viene como un macho cabrío sobre la faz de toda la tierra, o sea, habíamos visto que le había dado dominio, y sin tocar tierra, viene como volando, viene rápido, y ese gran cuerno es quebrado, y surgieron 4 cuernos notables para los 4 vientos del cielo, que fueron los 4 generales que se dividieron el imperio de Alejandro Magno, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, ¿no? Muy bien, vamos entonces ahora a la tercera pregunta, característica del cuerno pequeño, o sea, desde uno de los puntos cardinales de los 4 vientos surge un cuerno pequeño. Recuerden que el cuerno es reino, bestia es un animal. Daniel capítulo 7, 23 dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Entendemos que ustedes están estudiando las lecciones que pongo en el Facebook. Si ustedes no las estudian, va a ser más difícil. Y si usted cae por primera vez, es dificilísimo, porque estamos yendo de lo más sencillo a lo más complejo. O sea, si usted cae en paracaídas hoy al tema de esta noche, se puede llegar a grandes desilusiones, no entender nada, sentirse confundido.
pero si uno va aprendiendo desde el principio, las cosas son muy claras, son muy claras. Y siempre, si alguien tiene alguna inquietud, está confundido, puede dejarme algún mensaje, y si hasta lo puedo llamar por teléfono, con todo gusto lo haría para aclarar algunas cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, este cuerno pequeño tiene, que dice, es paralelo a la bestia que la Biblia no le encontró nombre, o sea, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, dijo Jesús en San Mateo 7:21, que son los ejércitos que rodean Roma, Lucas 24:15, Lucas 21:20, disculpen, es la misma cosa, o sea, es la Roma que tiene dos fases, la Roma pagana y la Roma papal. O sea, es la misma Roma, la Roma de los Césares y la Roma de los papas, lo que se llama en Italia el césaropapismo. Cuando usted va a visitar el Museo Vaticano, le hablan de esas cosas, se las explican muy, muy, muy bien. O sea, un poder político religioso teñido de cristianismo, porque el emperador Constantino se convierte al cristianismo, pero era un adorador del sol, y él es el que establece que como cristianos debemos guardar el venerable día del sol, que en inglés es el Sunday, que es el domingo, que es el primer día de la semana en la Biblia, o también se le denomina proton gemeran ton sabatón en griego, primer día después del sábado, porque en la palabra de Dios los días que tenían nombre era el sábado, reposo significa, y el día de la preparación, el viernes, y los demás eran primer día de semana, o segundo, tercero, cuarto, quinto, así se usaban los nombres. Y el séptimo día era el día que Dios bendijo y santificó en la creación, y el 7 es un número sagrado que aparece por toda la palabra de Dios. Ahora, la quinta pregunta, ¿para cuándo serían estas cosas? Para el tiempo del fin, le dijo el ángel, ¿no? Para el tiempo del fin. Entonces, en el último capítulo que vimos ahí, entre esos dos poderes y eso, ese cuerno pequeño hace guerra contra los santos, los vence, habla palabras contra el Altísimo, hace prevaricación, pisotea el santuario, y el ángel dice, ¿hasta cuándo durará todo esto? ¿Hasta cuándo? Y en Daniel 8:14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y eso fue lo que impactó a Daniel y no lo entendía. Y esta es la primera parte de esta noche. Vamos a dar la primera parte de ese tema, las 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado, Daniel capítulo 8, versículo 14. Pero para esto vamos a respirar hondo y pedir como siempre la bendición de Dios, y saludamos a Minerva, a Denis que están ahí, a Sara Membreno, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. A Waldina ya la saludé, que puso su corazoncito allí arriba. Gracias por acompañarnos. Bueno. Entonces vamos a orar. Señor y Dios nuestro que estás en el cielo, bendito y glorificado sea tu nombre. Tú sabes que necesitamos tu presencia. Necesito tu presencia para que esta lección se pueda explicar conforme a tu voluntad, para que se pueda entender y tengamos un panorama claro que tú estás al mando de la historia de este mundo. Bendice a todos los oyentes y apura a aquellos que no se han conectado, que se puedan conectar con nosotros para aprender de ti y tener bendición en la vida. Rogamos tu favor, Dios nuestro, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, entramos entonces aquí a la lección de esta noche, la número 11, 2300 tardes y mañanas, parte 1, ¿no? ¿Qué nos dice la lección? En los primeros siglos, vamos a ampliar un poquito más, así ustedes ven mejor y yo veo mejor. En los primeros siglos de la historia del cristianismo, millares de cristianos perdieron sus vidas por amor a Cristo. Ustedes saben, el Coliseo romano, los usaban como antorchas para iluminar el Coliseo, para que los coman las bestias. Fueron lanzados a las fieras en el Coliseo romano, quemados en plazas públicas o muertos en prisiones sombrías. Satanás perseguía a todos aquellos que osaban compartir el Evangelio de Cristo con otros. Entre ellos encontramos a Esteban, que fue el primer mártir cristiano, ¿no? O sea, en la era apostólica, podríamos decir, en el inicio de la iglesia cristiana, luego que Jesús ascendió a los cielos.
encontramos a Esteban, Pablo, Pedro y otros. Pero algo estaba sucediendo. Tertuliano llegó a afirmar: la sangre de los mártires es semilla. ¿Quién era Tertuliano? ¿Quién era Tertuliano? Tertuliano era un abogado, cristiano que hizo gran defensa del Evangelio y por eso es muy conocido del año más o menos 150, 240 después de Cristo, más o menos esa es una fecha. Acá les doy un dibujito de lo que sería más o menos Tertuliano, muy conocido en el cristianismo, el inicio de la iglesia primitiva. Entonces volvemos a la lección. Dice, es decir, cuando más cristianos morían, mayor era el número de los conversos. Con esto el cristianismo avanzaba y ganaba fuerza. O sea, el testimonio de esa gente hacía cambiar los corazones y la gente más se acercaba a Jesús. Entonces Satanás cambió la estrategia. Hay un dicho muy conocido que dice la gente: si no puedes vencerlos, únete a ellos. Y eso es lo que el diablo hizo. Dice, en lugar de perseguir a los que predicaban la pureza del Evangelio de Cristo, se introdujo él mismo dentro de la iglesia cristiana. Y corrompió la verdadera fe. La pureza de la doctrina apostólica dio lugar a las tradiciones y dogmas que vinieron del paganismo. Recuerden que yo les he comentado así cosas que he visto con mis propios ojos. O sea, usted en Roma encuentra una iglesia que usted si entra y por mojarse los dedos en agua y hacerse una señal con esa agua, como que eso tiene poder para perdonarle pecados pequeños. Hay diferencia de pecado en pecado en el sentido de la consecuencia. O sea, pero pecado, por más pequeño que sea, trae la muerte. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Y el que perdona los pecados es Dios. Y Dios no te perdona porque te mojes los dedos en agua y hagas así, y hagas ceremonia. Dios te perdona cuando tú le pides perdón de todo corazón. Cuando tú te confiesas y te apartas, alcanzas misericordia. Pero no es porque algún ser humano te diga yo te perdono. El perdón es el que viene del cielo. A Jesús lo acusaron de blasfemo porque él perdonaba pecados y le dijeron, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y claro, él es Dios que se hizo hombre, el Señor Jesucristo. Volvemos a la lección. Entonces nos dice, y la iglesia cristiana perdió la pureza de su doctrina. Uno podía comunicarse directamente a Dios en oración a través de Cristo. Ahora, un montón de estatuas, de ídolos, así como los romanos tenían dioses para cada cosa, ahora estaba el dios del amor, San Antonio, el dios de los perritos, San Roque, el dios del trabajo, San Cayetano. Si la cosa es complicada, había que ir a la Virgen María para que lo convenza a Jesús, para que lo convenza al Padre. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14, versículo 6. Eso es lo que dijo Jesús. El apóstol Pablo dijo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo. No hay 1000 mediadores. Usted es un padre, usted no pretende que su hijo le vaya a hablar a su nieto. Usted como padre quiere que su hijo le hable a usted y usted le va a responder lo mejor posible. ¿Quién no va a querer lo mejor que un padre? Claro, estamos en un mundo de pecado y que cada padre es que sería mejor envolverlo y darlo de regalos, ¿no? Pero Dios nos ama, Dios sí es nuestro realmente. Si un padre humano, una madre te falla, la palabra dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Se puede olvidar una mujer de lo que parió, de su bebé. Dice, aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Dios nos trata en forma única. El problema es que nosotros escapamos siempre del Señor. Entonces, dice, millares, o sea, hoy cuando alguien decide seguir a Cristo, se ve delante de él un dilema, millares de religiones, y todas y cada una enseñan ser la verdadera iglesia.
Es interesante que la mayoría de las religiones son como los partidos políticos. Discúlpenme. El líder dice A, todos dicen A. El líder dice B, todos dicen B. Y no es así. Uno tiene que pensar, tiene que razonar, tiene que estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que los creyentes de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque veían en la Escritura si lo que el apóstol Pablo decía era verdad o no. Tenemos que ser pensadores, no tenemos que ser reflectores. El Señor Dios es nuestro culto racional, la cosa más bonita que tenemos. Y Dios quiere que pensemos. Entonces nos sigue diciendo la lección, la profecía de las 2300 tardes y mañanas que hoy estudiaremos, habla de dos acontecimientos. Uno en la tierra, el surgimiento de la iglesia remanente, restauradora de la verdad de Dios, la cual fue pisoteada por el cuerno pequeño. Daniel 8:12, Isaías 58:12. Vamos a leer rapidito Daniel 8:12 e Isaías 58:12. Muy bien, Daniel 8:12 dice, a causa de la prevaricación. La prevaricación es cuando un juez, una autoridad, emite un juicio fraudulento, ¿no? A causa de la prevaricación fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. O sea, este cuerno pequeño persiguió al pueblo de Dios, pisoteó la verdad y prosperó. Pero también Dios quiere que eso se restaure en su debido momento. ¿Hasta cuándo seremos pisoteados? Le dijo el ángel a Daniel en el capítulo 8. Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Tiene que ver con una restauración de la verdad, porque el santuario celestial, el santuario terrenal, era todo un desarrollo de ceremonias que mostraban todo el plan de salvación. Entonces, purificar el santuario tenía que ver con perdón de los pecados y con restaurar el plan de la salvación. Y en Isaías 58:12 nos dice conforme a eso, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esa es la promesa que Dios nos hace. Seguimos comentando aquí la lección. ¿Qué pasa en el cielo? En el cielo se inicia el juicio de investigación y cuando termine el cuerno pequeño será ¿qué? Destruido, finalmente destruido y el reino dado a los santos del Altísimo. Eso está en Daniel 7:18 y 7:27. O sea, si ustedes toman las profecías de Daniel 2, la estatua, Daniel 7, los 4 animales, Daniel 8, el macho cabrío y el carnero, o sea, todos terminan con el reino de Dios, una intervención divina, una intervención divina. Entonces, Daniel 7:18 y versículo 27 nos dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo, y versículo 27, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo santo Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Ahora ya con esto podemos ir yendo a la lección, a la pregunta número 1. Dice la pregunta número 1. Finalmente, ¿cuándo terminarán los ataques del cuerno pequeño al pueblo de Dios y a su santa ley? Daniel 8, versículo 13 y 14. Buscamos. Nos dice, entonces oía un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? El continuo sacrificio era un sacrificio matutino y vespertino que se hacían todos los días en el santuario terrenal. La prevaricación asoladora, ya sabemos este poder que se pone en lugar de Dios como juez, utilizando blasfemias y prevaricato, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado, o sea, persigue a los santos, se hace pasar por Dios, todo el mundo lo adora, los políticos van a él, y lo adoraron todos los moradores de la tierra
cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero, dice Apocalipsis. Dice que todos los reyes fueron a ver ese poder. Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Muy bien, muy bien. Vamos a ir despacito. Ustedes no se asusten que esto con repetición y ampliación va entrando. O sea, nos habla que la solución viene después de 2300 tardes y mañana. Este es un periodo de tiempo más grande que hay en la Biblia. La expresión tarde y mañana está tomada del libro de Génesis, donde Dios, después de haber creado el mundo y todo lo que hay en él, declaró hubo tarde y mañana. Y eso se ve en Génesis 1, 8. Eso hay muchos textos de ahí de la Biblia. Yo les puedo mostrar ahí en forma breve para aquellos que no conocen la palabra de Dios. Pero dice, y llamó Dios a la luz día, a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y así muchas veces, y fue la tarde y la mañana el día tercero, y fue la tarde y la mañana el día cuarto, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Eso es interesante porque la gente piensa que el día comienza cuando amanece. Sí, la parte clara del día comienza cuando amanece, pero en realidad el día comienza con la caída del sol. Cuando Dios mandó guardar el séptimo día, dice, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo, de caída del sol a caída del sol. Esa es la manera de guardar el día de reposo porque el día comienza con la parte oscura. O sea, usted comienza el día descansando, recomponiéndose y después va a trabajar, hace todo lo que tiene y vuelve al descanso. Ahora, entonces 2300 tarde de mañana son 2300 días. Pero para aquellos que entienden bien, proféticamente, un día ¿cuánto equivale? Y bueno, ya me lo van a decir. Tomás, bienvenido, Dios te bendiga. Pablo Seda también. Gracias por acompañarnos. Miriam también. Gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto y una alegría poder verlos, ¿no? Ahora volvemos para ahí, para donde estamos. Me fui a espiar a dónde estaban ustedes, tengo que volver ahí a los folletos. Entonces, un día proféticamente equivale a un año. ¿De dónde sacamos eso? Ya lo hemos visto varias veces, pero por las dudas que alguno cayó en paracaídas esta noche, Números 14:34 nos dice, conforme al número de los días, de los 40 días que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años, un año por cada día. O sea, Dios habla 40 días, pero después dice que son 40 años que van a llevar, y eso no está por casualidad. También en Ezequiel 4, 5 al 6, habla de llevar una maldad y dice, cumplido esto te acostará sobre tu lado derecho segunda vez y llevará la maldad de la casa de Judá 40 días. O sea, es lo mismo que yo te diga, hermanito, yo te condeno a 40 días. Pero después te digo, día por año te lo he dado. O sea, no eran 40 días, eran 40 años. O sea, proféticamente un día equivale a un año. O sea, son 2300 años. Acá voy a hacer una pausita. Si alguno piensa que estamos hablando locura, cálmese. Cálmese. Esto no es locura. Porque vamos a ver que este periodo de 2300 años tiene una fecha de inicio y se cumplen varias cosas ahí, y eso va a ser el tema de mañana. El tema de mañana. El tema de mañana va a ser el sello al tema de hoy. El tema mañana es la autoridad de lo que estamos diciendo esta noche, es verdad, porque el tema mañana va a ver cómo esta profecía de los 2300 años tiene que ver con otra profecía que marca hasta cuando Jesús se bautizó, cuando Jesús murió en la cruz, cuando Esteban, el primer mártir cristiano, o sea, marca varias cosas y no hay manera de escaparse de eso. Así que si alguien está asustado pensando que estoy hablando cualquier cosa, quédese tranquilo, que mañana vamos a aclarar esas cosas y va a poder tener un panorama mucho más grande, ¿ok? Muy bien. Ahora seguimos entonces repasando la lección. Dice, entonces, de esta forma, la purificación del santuario, de la cual habla Daniel, solo ocurrirá después de haber pasado 2300 años literales. Entonces, si hay una purificación del santuario, tenemos que entender un poquito de qué se trata eso. ¿De qué se trata eso? Para poder entender la profecía. Y vamos a ver que lo que se hacía el santuario en la tierra tenía que ver con un proceso que se hace en el cielo. O sea, lo de la tierra
era una sombra de lo que se hace en el cielo. Les doy un ejemplo. En la tierra se sacrificaba un corderito. Y usted que seguramente habrá ido alguna vez a misa, ve que el sacerdote levanta la hostia y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. El Cordero de Dios, ¿qué es eso del Cordero de Dios? Juan el Bautista señaló a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que Jesús murió manso como un cordero para pagar por nuestras culpas. Él murió en la cruz, pero eso estaba prefigurado en las ceremonias del santuario terrenal. Entonces es muy importante que entendamos de qué se trata todo esto. Luego, de finalizar el tema, daremos un resumen rápido. Aquí en la lección tienen un dibujito, usted lo tiene en internet, de lo que era el santuario en la tierra, el tabernáculo en el desierto, el campamento de Israel, el altar del sacrificio, el lavacro, y luego se pasaba adentro de la tienda, donde estaba el lugar santo, el santísimo. El lugar santo estaban los panes de la proposición, estaba el candelabro de 7 brazos, estaba el altar de incienso, y el lugar santísimo estaba el arca del pacto con 2 estatuas de ángeles, con el propiciatorio. Adentro estaban los mandamientos de Dios, los mandamientos de Dios. Eso es muy, muy importante, porque el asiento de su trono es la ley de Dios, que es su carácter, que es su carácter. Muy bien, vamos a ver cómo nos arreglamos acá. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a la pregunta número 2. ¿Cuál fue la orden de Dios a Moisés después de la salida de Egipto? Éxodo 25:8. Buscamos Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y luego Dios dice que en el Éxodo 25:40, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, cuando Dios manda hacer el santuario, no es que hacen lo que se le ocurre, como les da la gana, sino les dio un modelo que Dios les mostró. Pero ese modelo no es igualito al cielo. Algunos se piensan que todo es igualito. No podemos meter el cielo en la tierra, hermanos. No podemos meter a Dios dentro de nuestra cabeza. A veces queremos a Dios meterlo en un microscopio como si fuera una hormiga, y Dios no es una hormiga, las hormigas somos nosotros, hermanos, ¿no? Entonces, en el versículo 5 de Hebreos 8 nos dice, y Hebreos habla un montón del santuario, habla un montón del sumo sacerdote, dice, los cuales sirven a lo que es, hablando de los sacerdotes, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Y habla acá de Moisés, que hizo las cosas conforme al modelo que se le ha mostrado en el monte, ¿no? O sea, Dios le pidió a Moisés que haga un santuario, le dio un modelo con muchas especificaciones, o sea, todo bien especificado, pero a la vez era una sombra de lo que está en el cielo, una sombra de las cosas celestiales. Eso tenemos que tenerlo muy, muy en claro. Entonces, acá nos dice la lección, Moisés recibe la orden de construir el santuario, y lo construyó conforme al modelo, y como dijimos, es una sombra. Nos sigue diciendo la lección, siempre hubo un santuario. En la Biblia hay un montón de referencias al santuario en el libro de Hebreos, en los primeros capítulos de la Biblia, en el Apocalipsis hay un montón de escenas que se hacen del santuario, y hubo en el silencio en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpago, voces, trueno, un terremoto, o sea, el arca del pacto, o sea, incensario que se arroja a la tierra, pero todo tiene su explicación. Aquellos que han estudiado conmigo el libro de Apocalipsis van a entender bien, bien fácil estas cosas. En el libro de Apocalipsis hemos visto que el incienso representa las oraciones, o sea, la gracia de Dios, que acompaña las oraciones de los santos, y no solo que acompaña las oraciones de los santos, sino que protegía la vida de aquel que ingresaba al santuario. O sea, que el incienso es más que las oraciones, es la gracia de Cristo, que asperja las oraciones y protegía la vida de aquel que ingresaba al santuario delante de la presencia de Dios. Muy bien, seguimos avanzando. Vamos a tratar de resumir lo que podemos, pero sin que le falte nada a ustedes. Entonces nos habla acá los servicios del santuario, nos comentan
que había 38.000 levitas que ministraban en el santuario. Nos da los textos, yo los tengo todos, pero ustedes pues los pueden buscar. Había cantantes, 288, 4.000 músicos, 4.000 porteros, 6.000 oficiales y jueces, los sacerdotes que tenían 24 turnos. Todos ellos trabajaban para hacer posible la mediación y el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Eso es lo importante. El santuario tenía que ver con la mediación de Dios y el perdón de los pecados. Entonces vamos ahora a ir describiendo un poquito las cosas. Servicio diario y ofrendas por los pecados. ¿Cuántos corderos morían cada día en el santuario? Éxodo 29, 38 y 39. Vamos a buscar Éxodo 29, 38 y 39. Muy bien, dice: en esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día. Continuamente ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás por aquella tarde. O sea, constantemente, todos los días había 2 sacrificios, el matutino y el vespertino. No era un sacrificio que la gente llevaba. Ese era un sacrificio para cualquier persona que esté donde esté. Daniel allí lejos, en Babilonia, oraba 3 veces al día mirando al templo, los pobres, ¿no? Y Jesús murió al horario del sacrificio de la tarde, porque los corderitos representan a Cristo. Éxodo 29, 42 nos dice que esto será el holocausto continuo por vuestra generación. El holocausto significa que se hacía un sacrificio, ciertas partes se quemaban, las vísceras, la grasa del animal, y otras, depende de lo que era, a veces se los quedaban los levitas, hicieron un sacrificio de gratitud, se comía con aquel que lo llevaba con los levitas juntos, como una camaradería, ¿no? Muy bien. Eso es lo que se hacía. Ahora seguimos avanzando. Esto aquí nos explica un poquito lo que yo le estaba diciendo aquí en la lección, los diferentes tipos de ofrenda que se ofrecían. Ahora, esto es muy importante: servicio anual, el día de la expiación o purificación. Pregunta 4. ¿Qué otro servicio existía en el santuario y cuándo era realizado? Levítico 16, 29 a 30. Recuerden que vimos que la respuesta del ángel es hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces es muy importante la purificación, porque tiene que ver con cuando se acaba la prevaricación y cuando se restaura la verdad. Entonces vamos a ver Levítico 16, 29 al 30. Levítico 16, 29 al 30. Antes de llegar allí, yo les puse aquí, que no está en la lección, un calendario profético de Dios. Estas son las diferentes ceremonias, fiestas del pueblo de Israel y lo que tenían que ver. La primera era la Pascua, que tiene que ver con la crucifixión de Cristo, el cordero que moría. Los panes sin levadura, que estaba dentro de la cena de Pascua, nos hablan de Jesús en la tumba. Las primicias, los primeros granos que se cosechaban, tiene que ver con cuando Jesús resucitó. Muchos santos que dormían en el polvo de la tierra resucitaron después de la resurrección de él y aparecieron a muchos. Y eso Jesús se los llevó al cielo. Son las primicias que se presentan delante del trono de Dios. El Pentecostés, o sea, 50 días después de la Pascua, ahí es cuando descendió el Espíritu Santo, que fue Cristo entronizado en el cielo. El sumo sacerdote se lo ungía, chorreaba el aceite, símbolo del Espíritu Santo. Esas gotas cayeron a la tierra y son simbólicamente el Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo. La fiesta de las trompetas, que tiene que ver con la proclamación del mensaje de los 3 ángeles y el 4 ángel, que está en Apocalipsis, ¿no? De darle gloria a Dios, y la hora de su juicio ha llegado, adorar al Creador, y tenemos que cambiar nuestro carácter, imagen y semejanza de Dios. Y ahora el día de la expiación, que era la única fiesta triste, se puede decir, que terminaba con alegría. Había que analizar la vida de uno, cómo uno estaba, qué pasó todo el año, y luego ahí se purificaba el santuario, y ese era el perdón de los pecados. Había una hora sí y un todavía no. Uno pedía perdón por algo con un sacrificio, pero esos pecados pasaban al santuario
y a fin de año se purificaban todos los pecados del santuario. Lo vamos a ir viendo en la lección. Y lo último, la fiesta de las cabañas, que era la cosecha final, que ya estábamos en el cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Esas son las fiestas. Ahora, el día de la expiación, Levítico 16, 29 al 30, nos dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día será expiación por vosotros, y seréis limpios todos vuestros pecados delante de Dios. Será un día especial, Miriam. Pablo, es un día especial, Tomás, ¿no? O sea, tenemos que entender todo, todo eso. Seguimos avanzando. Volvemos aquí a la lección. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con los procedimientos preliminares? La pregunta número 5. Antes de realizar la ceremonia del día de la expiación, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Levítico 16, 3, 4 y del 11 al 14. Vamos a ver que el sumo sacerdote, él ya hacía un sacrificio por él. Él tenía que lavar su cuerpo en agua, acá traer un becerro para expiación y un carnero para el holocausto, tenía que lavar su cuerpo en agua, el becerro era para expiación suya, o sea, moría por sus culpas, y acá está un dibujo del santuario donde tienen el altar del sacrificio, donde se quemaba la víctima, el animal se mataba afuera, se quemaba la víctima, ciertas partes del animal se quemaban ahí. Después tomaba un incensario lleno de brasa de fuego al altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevaba detrás del velo. O sea, detrás del velo era el lugar santísimo, donde nadie entraba, solo el sumo sacerdote una sola vez al año. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. O sea, bueno, este perfume en realidad en la preparación lo llevaba detrás del primer velo, y era al lado del velo que separa el lugar santo santísimo, el altar del incienso. Y fíjense en lo que dice: y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. El propiciatorio estaba lo que está detrás del velo, el lugar santísimo, donde simboliza el trono de Dios, el arca del pacto con los 10 mandamientos, las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, un poco el maná, y las estatuas de ángeles que simbolizan los querubines protectores, los ángeles que con sus alas extendidas tapaban la gloria de Dios. Luego dice: tomará fuego de la sangre del becerro, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al área oriental. Así el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. O sea, uno confesaba sus pecados, degollaba el animal, había que poner las manos encima del animal indicando pertenencia. Ahora, esa sangre era manipulada y llevaba dentro del santuario. Los pecados de uno eran perdonados, pero el santuario era contaminado con esa sangre. Y acá vemos un poquito cómo era el santuario por dentro. El candelabro, que en el Apocalipsis habla de, que nos significa toda la historia de la iglesia de Dios, del Nuevo Testamento, los panes, que simboliza a Cristo, todo simboliza a Cristo en realidad, pero también la obra de Dios con su pueblo, el incienso, y aquí el arca del pacto, con los 10 mandamientos y los ángeles que hacen de querubín protector. Pregunta número 6. ¿Qué nos dice la pregunta número 6 en la lección? Y vamos avanzando, porque esto es largo. ¿Qué animales entraban en la escena del día de la expiación o purificación del santuario? Levíticos 16, 5 al 10. Y uno dice, pero ¿qué importa? No, sí, importa mucho, porque tiene sus detallecitos. Y hay un detallecito sobre todo muy importante. Dice: y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Estos 2 machos cabríos son muy importantes, ya vamos a ver por qué. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y lo hará reconciliar por sí y por su caso. O sea, el becerro era para Aarón. Después tomará los 2 machos cabríos
y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte. Usted lleva 2 cabritas, imagínense que va con las 2 cabritas delante de todo el mundo y echa suerte sobre una y sobre otra. Y una es para Jehová y la otra es para Azazel. Yo no sé, por ejemplo, con el partido de fútbol sería una es para Boca, otra es para River. O sea, para el contrario, para el enemigo. Para el enemigo de Dios. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. O sea, el macho cabrío que va por Jehová, ese muere. Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ese muere. Y ese hace la expiación, perdona los pecados. Mas el macho cabrío sobre el cual cayera suerte para hacer, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a hacer al desierto. O sea, uno muere, pero el otro es mandado al desierto a que se pierda. Acá tenemos el dibujito de que es conducido al desierto. Y esto tiene un simbolismo muy importante. Cuando usted busca en internet, en Google y pone Azazel, ¿sabe todo lo que le va a aparecer? Nada bueno. Nada bueno. Azazel representa a Satanás. Y representa que Dios perdona todos los pecados, pero que Satanás se va al desierto, se puede decir, y en el estudio que hemos visto de Apocalipsis, se lo llama el milenio, o sea, Jesús viene a la tierra a buscar a los suyos. En San Juan 14 nos dice que Jesús va a preparar lugar para nosotros y vendrá otra vez. San Mateo 24 dice que vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En el libro de Apocalipsis dice, vengo pronto, viene como rey de reyes y señor señores. Las últimas palabras de Apocalipsis son, sí, ven Señor Jesús. Pero cuando Jesús viene a la tierra hay una resurrección para vida y son los que resucitan para vida eternos que hayan pasado por el juicio. Pero esa gente Jesús se la lleva al cielo y están 1000 años en el cielo juzgando qué pasa acá a los que murieron en la tierra, juzgándolos porque se perdieron, porque se salvó que se salvó y porque se perdió que se perdió. Pero son 1000 años que Satanás queda en la tierra solo y deshabitada. Ese es Satanás en el desierto. Pero luego de los 1000 años se cumpla, viene la segunda resurrección, la resurrección para condenación, como dijo Jesús, hay una resurrección para vida, una resurrección para condenación. Entonces Satanás ahí es destruido con aquella gente que resucitó para condenación. O sea, el originador del pecado y aquellos que siguieron al originador del pecado son destruidos y ya no hay más pecado en todo el universo y en la vida eterna, un cielo nuevo y una tierra nueva. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Seguimos entonces con la lección. Entonces, ¿qué simbolizan estos animales? Ya lo dijimos, pero vamos a ver los textos bíblicos que lo corroboran. La pregunta número 7, Hebreos 9, 11 a 14 y Apocalipsis 20, 1 al 3, 9 y 10. Vamos ahí. Hebreos 9, 12 al 14. Aquí, en googleando en internet, miren a Azazel, qué cosas bonitas que son, horribles. ¿No? O sea, todo tiene que ver el macho cabrillo que se va al desierto, que es Satanás. Ok, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, entró por otro más amplio y perfecto tabernáculo, no hechos de manos, es decir, en nuestra creación. Y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los contaminados santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios. O sea, acá vemos este texto que está en la divinidad. Habla de Cristo, habla del Espíritu Eterno, que es el Espíritu Santo, y que se ofrece sin mancha ante Dios. O sea, Jesús murió una sola vez para siempre. O sea, por eso nosotros creemos en la divinidad y no tenemos sacerdotes, porque el sacerdote es el que ofrece el sacrificio y Jesús ya murió una sola vez para siempre y es nuestro sumo sacerdote. Eso es lo que simbolizaba. Y en Apocalipsis, hablando del Azazel que llevaba al desierto, dice Apocalipsis 20,
1 al 3 dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser soltado por un poco de tiempo. Recuerden que cuando Jesús viene a la tierra, comienza el milenio, Jesús se lleva a los salvados, la tierra es destruida por resplandor de la venida de Cristo, como dice el Salmo 50. Entonces Satanás queda solito, sin nada que hacer, hasta la segunda resurrección, que son los otros muertos, que nos dice Apocalipsis 20, y hay muchos textos de la Biblia que también lo mencionan, que resucitan, pero no transformados para vida eterna, sino con su cáncer, con su locura, con sus vicios, con los mismos pensamientos perturbadores que los llevaron a la tumba. Y dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, lo que se llama el fuego eterno, un fuego que consume, y lo que lo consume lo hace desaparecer para siempre. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto no está dentro del tema de hoy, pero rapidito decimos, la muerte segunda, el fuego eterno, es algo que destruye para siempre. Jesús viene y hay una destrucción de fuego, entonces ahí desaparece el poder político, los poderes políticos desaparecen, dejan de existir. Las falsas religiones dejan de existir, o sea, con la venida de Cristo ya desaparecen los poderes políticos y las falsas religiones. Y cuando desciende ya Jesús del cielo, en la tercera venida se podría decir, con la santa ciudad de Jerusalén, que se hace la segunda resurrección, hay destruido el diablo y los de la segunda resurrección, los pecadores. O sea, ahí definitivamente ya no hay más pecado ni pescadores y nadie que quiera volver a vivir eso. O sea, el pecado no es algo cíclico en el universo, es algo que Dios sabía que podía pasar, hizo un plan de salvación para que nunca más se pudiera repetir el pecado. 8:46, seguimos avanzando. Estamos en las corridas. Mi esposa dice, no digas tantos textos, y porque si digo todo no llegamos de casualidad. Pero estamos ahí con la bendición de Dios adelantando. Bueno, pregunta 8. ¿Cumplió Jesús con el simbolismo de los animales sacrificados al santuario? San Mateo 27, 50 y 51. San Mateo 27, 50 y 51. Ahí me perdí. ¿Qué pasó? Acá estamos. Muy bien. Pregunta número 8. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. O sea, cuando Jesús muere, muere el verdadero Cordero de Dios. Entonces, una vez para siempre vimos. Entonces, el sistema santuario ya no tiene sentido. Y el velo que separaba el lugar santo, el Santísimo, se rasga de arriba para abajo, o sea, no hay intervención humana, y queda a la vista el lugar santísimo que nadie podía ver, como un horrible presagio, tremendo presagio. Y en Lucas 24, 44, 47, caminando hacia Emaús con dos discípulos que estaban tristes que Jesús había muerto, él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras. O sea, era necesario que Jesús muriera. Alida Leonardo, gracias por acompañarnos, buenas noches. Y Minerva, gracias por estar con nosotros. Delia, bienvenida, hermanos Spanish Tres Ángeles. Ayúdenme, hermanos de Spanish Tres Ángeles, a que mis ovejitas compartan, que hagan share. A veces no quieren escuchar, o que se olvidan. Que podamos compartir. Saben, apreciados, uno nunca sabe quién está escuchando. Hoy recibí un mensaje de alguien que me mandó, que me emocionó, casi se me caen las lágrimas, mi esposa también se emocionó, que le gustaba lo que estábamos hablando, pero a veces la gente mira cosas que nosotros miramos, mira cómo miramos, qué semblante tenemos, cómo decimos las cosas, si creemos lo que decimos.
Y a veces la gente también no entiende mucho lo que la Biblia dice, pero entiende quién es usted y lo que usted quiere. Entonces, compartan, no saben, personas que tal vez usted piensa, no, ¿qué esa persona qué va a hacer? Nunca va a escuchar. Y usted no sabe, porque muchas veces en el pozo de desesperación es cuando nos acordamos de Dios. O usted no se acuerda de Dios en el pozo de desesperación. Entonces, compartamos. No hay que tener vergüenza de compartir la palabra de Dios. Hay que compartir a tiempo y fuera de tiempo. Y Dios se va a encargar de hacer la obra, su obra maravillosa. Seguimos avanzando. Espero que por la gracia de Dios puedan compartir un poquito. Entonces sí, Jesús cumplió lo que estaba profetizado y seguimos avanzando con la lección. Pregunta 9. ¿Qué sucedió en el santuario terrenal? San Mateo 24, 1 al 2. Bueno, ahí Jesús le dijo que le estaba mostrando los discípulos del templo, y mira, oh, Señor, qué hermoso templo, qué belleza, qué cosa bonita. Qué cosa bonita el templo, qué belleza. Pero ¿qué les dijo Jesús? Segundito. Acá tenemos el santuario terrenal, que era en el desierto. Acá tenemos después el templo que hizo el rey Salomón para el Señor. David lo quiso construir, pero sus manos estaban llenas de sangre, entonces lo construyó Salomón. Y este es el templo que hizo Herodes. Acá en esta parte está el lugar santo y el santísimo. El lugar santo con el candelabro, los panes, el incienso, el velo, y aquí el arca. O sea, son los templos que tenían. Pero Jesús le dijo, ¿veis el templo? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Acá está, San Mateo 24 al 2, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar el edificio del templo. Mira qué bonito. Y le dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces Dios le había pedido a Moisés que haga un santuario para estar en medio de ellos, como nos dice Éxodo 25:8. El santuario en Josué 18:1 nos dice que fue a parada en Silo, pero luego vino lo que construyó Salomón y luego lo que arregló Herodes, que fue lo que no quedó piedra sobre piedra de ese santuario. Entonces, si tenemos que calcular 2300 años, a partir de 600 años antes de Cristo, que fue cuando escribió el profeta Daniel, eso va para muy lejos. Entonces ya lo que nos habla de esa purificación no es un santuario terrenal, sino es un santuario celestial. Es un santuario celestial. Entonces, ¿qué santuario habla Daniel? Daniel 8:14, recuerdan, hasta 2300 tarde y mañana luego el santuario será purificado. Nos habla de un santuario celestial. Vamos a leer ahora que tenemos 8 minutos y ya es la última página. Si la profecía fue dada en los días de Daniel, ya se los conté, vivió 600 años, entonces no puede ser hasta ahí nomás. O sea, va lejos, va lejos, porque fue destruido en el año 70 por el general romano Tito, destruyó el santuario de Jerusalén. Entonces, todo tiene que ver con el santuario celestial, nos dice aquí, Hebreos 9, 24, 23 y 24. Vamos a buscar ese texto, Hebreos 9, 23 y 24. Dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas así. O sea, hay gente que dice, ¿cómo vamos a purificar el cielo? Es que los que se purifican son los registros de nuestros pecados que están en el cielo. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. En la tierra eran con animalitos, pero lo que cubrió nuestro registro en el cielo simbólicamente es la sangre de Cristo que fue derramada en nuestro favor. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, es interesante que Jesús está en un santuario celestial y en este mundo nadie habla nada de que Cristo está en un santuario celestial. Eso es lo preocupante. Le hacen un santuario aquí, un santuario allá, un altarcito aquí, un altarcito allá.
como la difunta Correa, el Gaucho Gil, y no sé cuántos santos y delincuentes y cantantes tienen su santuario, hasta Diego Armando Maradona tiene su iglesia y su santuario. Pero eso no es la voluntad de Dios. Dios dice que la gente cambió la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Al que hay que adorar es al Creador, no a las criaturas. Entonces Jesús está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Nos dice, así como la purificación del santuario terrenal en los días del Antiguo Testamento representaba un juicio vindicador del pueblo de Dios, lo mismo sucederá al término de la purificación del santuario celestial. El pueblo de Dios será vindicado. La ley de Dios, que fue pisoteada por el cuerno pequeño, será restaurada y la iglesia remanente que estuvo escondida en el desierto por años saldrá a la luz. Recuerdan Apocalipsis 12, 6 y 16, ¿no? Que el dragón echó un río detrás de la mujer fue al desierto por 1260 días, que eran 1260 años, y también podemos leerlo ahí para que no me falle la memoria, Apocalipsis 12, 6 y 12, 16. Vamos a buscarlo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios, para que allí la sustentasen por 1260 días. Recuerdan que 1260 días, 42 meses y tiempo y medio tiempo es la misma cosa, se la cita muchas veces en Daniel, Apocalipsis, y tiene que ver con persecución, con luto, con pisotear la verdad. Entonces, después de ese periodo de tiempo es cuando el cuerno pequeño pierde el poder perseguidor. Está vigente, está ahí, pero pierde el poder de hacer daño. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado sobre su boca. Eso también nos dice la palabra de Dios, porque en esas persecuciones que se hacen en Europa, se descubre América y surge una nación de libertad de culto, donde todos aquellos que estaban cansados de ser perseguidos por sus ideas cristianas, pudieron venir a esta tierra, y ustedes ven cómo, a pesar de todos los defectos que Estados Unidos tiene, usted ve una iglesia en cada esquina, más o menos, en cada corner, y ve que muchas personas que viven bien aquí se van de misioneros a llevar la palabra de Dios a otros países, a pesar de la decadencia espiritual que hay. Pero aquí hay mucho cristianismo. Uno tiene que estar acá para ver las cosas como son y no hablar, como dicen en mi país, por boca de ganso, lo que le cuentan por ahí. Pero sí, hay mucha maldad. La imagen de Dios se está borrando de esta nación y llegará un momento que esta nación, que era como un cordero, tendrá voz de dragón, y ojalá que ese momento no llegue. O sea, que con Dios hay cosas que pasan, pero no es que Dios quiere que pasen. No es que Dios quiere que pasen, Dios quiere que lo sigamos a Él de corazón. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, vamos a ir finalizando la lección. Dice, ahora, ¿estamos listos para comprender la profecía de las 2300 tardes y mañanas que indican la purificación del santuario? ¿En qué año ocurrió este evento? ¿Qué importancia puede tener para los cristianos de hoy? Estas y otras preguntas serán cumplidas en nuestro próximo estudio. O sea, mañana vamos a finalizar bien con ese tema. En este momento solo nos están recordando las promesas bíblicas, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Antes fue tentado en todas las cosas, a nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, por tanto, confiadamente junto al trono de la gracia, a fin de recibir misericordia y hallar gracia en oportuno socorro. Resumiendo, Daniel se quedó preocupado. ¿Hasta cuándo va a ser pisoteada el pueblo de Dios y el santuario y el continuo sacrificio que iba a ser quitado? Hasta 2300 tarde mañana luego el santuario será purificado. El día de la expiación era la sexta fiesta del año, que finalizaba el año prácticamente con esa fiesta, en la cual tenían que revisarse los pecados de cada uno y afligirse 10 días antes, ir pensando qué hice mal, qué no hice este año, cómo podría mejorar las cosas, perdóname Señor en esto, lo otro, 10 días antes, y luego venía el día de la expiación. Todos los días había sacrificios, matutino y vespertino.
y las personas que cometían pecados podían traer su corderito o la ofrenda especial cuando lo hacían, y esa sangre era manipulada y era llevada en los cuernos del altar también de incienso, de incienso. Entonces, el santuario se iba contaminando con esa sangre. O sea, había un perdón, sí, ahora sí, pero había un todavía no, porque tenía que purificarse el santuario. Entonces, al final de ese periodo, se elegían dos animalitos, uno para Jesús, para Jehová, el otro para Sacer, el otro para Satanás. El que era por Jesús moría, y ahí se purificaba todo el santuario y todo el pueblo feliz, contento, y Satanás era llevado al desierto, un símbolo del diablo en el milenio, hasta que luego de 2000 años venga Jesús y se produzca la segunda resurrección y se ha destruido, eliminado la raíz del pecado y sus ramas. La raíz del pecado y sus ramas. Como el santuario era toda una maqueta, un símbolo del plan de salvación, también tiene que ver con la restauración de la verdad. La purificación del santuario tenía que ver con una obra de juicio. Entonces, esta obra de juicio es ver los pecados de todos, desde que Adán hasta todos los vivos, quién hizo, qué hicieron, y quién se arrepiente y quién no. Porque cuando Jesús viene, Él se va a buscar a los que le esperan, los que aman su venida. Entonces, esto es una obra de juicio investigador, un juicio pre-advenimiento. O sea, cuando Jesús viene, unos se lo lleva, otros lo deja. Unos son transformados para vida eterna, otros son destruidos por el fuego resplandor de su venida. Según de Pedro capítulo 3, versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo se fundirán, y la tierra y las obras que ella hay serán quemadas. Y agrega, puesto que todas estas cosas han de ser quemadas, ¿cómo no debéis vosotros vivir en santa y piadosa manera de vivir, esperando según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia? O sea, hay una destrucción, hay un juicio previo. Entonces recuerden, la purificación del santuario tiene que ver con el perdón de los pecados del pueblo de Dios ante la venida de Cristo, tiene que ver con la restauración de la verdad. Entonces tiene que, todo lo que el cuerno pequeño echó por tierra tiene que restablecerse, así, todo lo que, así como una maqueta para enseñar todo el plan de salvación, tiene que haber todo un grupo de doctrinas para enseñar el plan de salvación. Porque cuando Jesús vino a buscar su iglesia, las vírgenes puras, sin mancha, con una doctrina pura, no hay una doctrina adulterada, es una doctrina pura. Entonces eso es para el tiempo del fin. Les agradezco haber prestado presencia esta noche para ver este tema. Les voy a pedir que siempre traten de repasar lo que hemos visto en las lecciones que están publicadas, porque eso les va a ser más fácil. Viendo la lección previamente les va a ser más fácil para entender. Y si Dios quiere, con su bendición nos encontramos mañana a la misma hora por aquí, ¿ok? Y vamos a agradecer a Dios y vamos a finalizar con una oración. Padre Dios nuestro, que estás en el cielo, hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Esos 2300 años ya han pasado. Ya hace tiempo ha comenzado la restauración de la verdad, la predicación de tu palabra, que separa el trigo de la cizaña. Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas, a buscarte de todo corazón y saber que tenemos un santuario en el cielo donde Jesús intercede por nosotros y está a la diestra de Dios. Recordemos que Jesús dijo que todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré, si me amáis, guardad mis mandamientos. Que por amor, Señor, te podamos seguir de todo corazón, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, bendícenos, danos un sueño reparador. Suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por acompañarnos, hermanos. Así que les invito esta noche a reflexionar sobre sus faltas, sus errores, hacer esta noche de sus días de la expiación para tener la seguridad que Dios nos perdona cuando lo buscamos corazón y poder dormir con esa paz que solo el cielo puede dar. Muy bien, entonces finalizamos aquí en este momento la transmisión.
Dios los bendiga. Buenas noches a todos y voy a pasar a saludarlos ahora por el internet.